Buenos días, como siempre, mi nombre es María y pues estos son joyas auténticas. Bienvenidos. El tema de hoy es el juicio de Dios sobre Tiro, parte 6. Y pues los invito a tener una palabra de oración para que Dios nos guíe y nos revele y nos enseñe en su estudio de la Biblia. Bondadoso Padre en los cielos, muchas gracias por estar aquí ya dispuestas a tener, porque pues estamos aquí dispuestos a tener este estudio. Perdona nuestros pecados, llénanos de tu Santo Espíritu, derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros y bendice también a las personas que van a ver este video para que puedan también este estudio ser una bendición para sus almas, que sea para la honra y gloria de tu nombre. Y son bendiciones que te ruego, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, como dije, esta es la parte 6 de la serie Juicio de Dios sobre Tiro. Y como hemos dicho en estudios anteriores, Tiro representa a Tiro, por supuesto, también al ángel caído y a Tiro literalmente, pero también representa a la Babilonia moderna. Y recuerden, para adelantar, empezando este tema, que la Babilonia moderna tiene hijas, como dice Apocalipsis 17, que tenía en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Por lo tanto, ella también tiene hijas. Y vamos a enfocarnos en el versículo 4 del capítulo 26 de Ezequiel. Y dice así: y destruirán los muros de Tiro, y derribarán sus torres. También quitaré de ella su polvo, y la pondré como la cima de una peña. Bueno, yo, para que me rinda más, la traducción de esto la estoy metiendo en una aplicación. Y bueno, voy a leer como dice la aplicación, solamente si es necesario alguna cita que no se entienda muy bien como me la traduce la aplicación, entonces sí, vamos a buscar en la Biblia o en la cita del Espíritu de Profecía. Voy a volver a leer Ezequiel 26:4. Destruirán los muros de Tiro y derribarán sus torres. También quitará de ella su polvo y la pondrá como la cima de una peña. Entonces, un par de cosas hago aquí para traer a la meditación. Es que Tiro, como ya lo dije, representa al rey de Tiro, también a Satanás, también a la Babilonia moderna. Y recuerden que la Babilonia moderna, como ya lo dije, tiene sus hijas, como dice Apocalipsis 17:5, que tenía en su frente un nombre, un gran misterio: la Babilonia, la gran Babilonia, madre de las abominaciones y de las rameras de la tierra, que serían sus hijas, serían las iglesias protestantes caídas.
Muy bien, eso por un lado. Torres, como dice, y derribarán sus torres. Torres se refiere también, torre es o iglesias o un templo, son sinónimas, torre y templo significa iglesias o templo. Y como hablábamos de la Babilonia moderna, que la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, que son las iglesias protestantes caídas, pues ellas también son torres y esas torres serán derribadas. Para resaltar aquí que la aplicación de las profecías antiguas tiene una parte literal y una parte para el final de la historia de esta tierra. Y en su parte literal, esta profecía aquí, y destruirán los muros de Tiro, la parte literal y local, porque esa parte es literal, pero también es local. Su aplicación es primero a la nación de Babilonia, luego a Grecia y finalmente a Roma en su aplicación local y literal. Pero la hermana White dice en Mensajes Selectos, tomo 3, página 338, que los profetas antiguos ministraron o escribieron más para nosotros que para ellos mismos. Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que nos está diciendo, qué nos está advirtiendo Dios, qué nos está amonestando, o cuál es el mensaje de estas profecías que escribieron los profetas antiguos para nuestro tiempo. Y la hermana White, cuando dice eso en Mensajes Selectos, tomo 3, página 338, su paginación ahí es en inglés, cita a Primera de Corintios 10:11. Y vamos a leer qué dice Primera de Corintios 10:11. Dice así: y todas estas cosas les acontecen como ejemplos, y están escritas para amonestarnos a nosotros, sobre quienes los fines de los siglos han venido. Para amonestarnos ¿a quién? A nosotros, que somos sobre los que los fines de los siglos han llegado, la historia final de esta tierra. Pero también cita, porque también dice el principio bíblico, en boca de 2 o 3 testigos se dará por cierto algo. Entonces también cita a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 y 12. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 y 12. Vamos a ver si desarrollamos este estudio bien clarito y en el menor tiempo posible para que no se canse. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 12. Y dice así: por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Por esto no dejaré. Bueno, parece que esta cita sí no quedó bien acá. Detener la entrada. Vamos a ver si esta es en... es que estoy aquí en Segunda de Pedro y es Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 y 12. A ver si esta cita sí es la correcta, que la anterior estaba equivocada. Pero esta sí es la correcta. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12 dice:
Acerca de esta salvación inquirieron y diligentemente indagaron los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, escudriñando cuándo o en qué punto de tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando prenunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias después de ellos, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosa en las cuales desean mirar los santos. Entonces, esta frase principalmente que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Los profetas antiguos entonces ministraron para nosotros las cosas que son anunciadas. Entonces, estas profecías antiguas tuvieron un cumplimiento local y literal, pero también, como los profetas antiguos escribieron más para nosotros que para ellos mismos, debemos con oración estudiar estas profecías antiguas para ver cuál es el mensaje que tiene para nosotros, para que nos preparemos en la crisis que está empezando y que somos llamados a enfrentar. Vamos a leer entonces aquí. Dijimos entonces que estas profecías se cumplieron literalmente en Babilonia, Grecia y Roma. Y también dijimos, tenemos aquí una nota, una torre es símbolo de una iglesia. Note también que el verso se refiere a las torres como ella, torres que denotan una iglesia. O sea, se refiere entonces a la madre y a sus hijas. Vamos a leer acá una cita que la encontramos. Vamos a ver, la encontramos, creo que está en el conflicto de los siglos. No, perdón. Está en el deseado de todas las gentes. Es una cita larguita. Las páginas 596 y 500, perdón, el deseado de todas las gentes, página 596. Y dice así: escuchen otra parábola. Dijo Cristo: había un padre de familia que plantó una viña y la cercó alrededor y cavó en ella un lagar y edificó una torre. Viña es el pueblo de Dios. Una torre es la iglesia o es el templo. Y la arrendó a unos labradores y entró en un país lejano, o se fue para un país lejano. Según este estudio y el autor de este estudio dice que el país lejano es el cielo, para donde el Señor Jesús se fue el 22 de octubre de 1844. Continúo. Y cuando se acercó el tiempo del fruto, envió a sus siervos a los labradores para que recibieran los frutos de él. Y los labradores tomaron a sus siervos y golpearon a unos y mataron a otros y apedrearon a otros. Y envió otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos lo mismo. Pero al final de todos, les envió a su hijo diciendo: tendrán reverencia a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y lo agarraron y le echaron fuera de la viña
y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a estos labradores? La pregunta que hizo Jesús allí se la dirigió a todos, pero contestaron la pregunta los líderes de la iglesia ese tiempo, los fariseos que estaban allí también. Dice, Jesús se dirigió a todas las personas presentes, pero los sacerdotes y los gobernantes respondieron, Él destruirá miserablemente a esos hombres malvados, dijeron, y arrendará su viña a otros labradores que le darán los frutos a su tiempo. Los oradores no habían percibido al principio la aplicación de la parábola, pero ahora vieron que habían pronunciado su propia condenación. Cuando contestaron, no se habían dado cuenta de la aplicación, que era para que ellos se dieran cuenta de su situación y la parábola era para ellos, pero después que contestaron se dieron cuenta de su propia situación, que ellos mismos habían pronunciado su propia sentencia. Entonces dice, en la parábola el padre de familia representaba a Dios, la viña a la nación judía y el celo a la ley divina que era su protección. La torre era un símbolo del templo. Aquí lo dice en deseado de todas las gentes, entonces dice que la torre era un símbolo del templo. El señor de la viña había hecho todo lo necesario para su prosperidad. ¿Qué más podría haber hecho a mi viña? Dice, que yo no haya hecho en ella. Isaías 5:4. Así se representó el cuidado incansable de Dios por Israel. Y como los labradores debían devolver al Señor lo debido, proporción de los frutos de la viña, así el pueblo de Dios debía honrarlo con una vida correspondiente a sus sagrados privilegios. Pero como los labradores habían matado a los siervos que el amo les enviaba por los frutos que le correspondían, así los judíos habían dado muerte a los profetas que Dios enviaba para llamarlos al arrepentimiento. Mensajero tras mensajero había sido asesinado. Hasta aquí no se podía cuestionar la aplicación de la parábola, y en lo que siguió no fue menos evidente. En el Hijo amado que el Señor de la viña finalmente envió a sus siervos desobedientes y a quien capturaron y mataron, los sacerdotes y gobernantes vieron una imagen clara de Jesús y su destino inminente. Ya estaban planeando matar a aquel a quien el Padre les había enviado como último llamamiento. En la misma hora se ha echado en medio de un en él la retribución infligida a los labradores desagradecidos se representaba como la condenación de aquellos que darían muerte a Cristo. Entonces les dijo la parábola para que ellos vieran su situación. La parábola era una ilustración
que se cumplía en ellos. Habían matado los profetas y todos los mensajeros de Dios. Y finalmente tenían el Hijo de Dios frente a ellos y estaban ya planeando matarlo. Entonces completamente se cumplía esa parábola en ellos y así finalmente ellos lo percibieron. En las Escrituras, templo e iglesia son palabras sinónimas, ya lo dije anteriormente. Vamos a leer una cita aquí que está en Hechos de los Apóstoles, página 418, párrafo 3, y dice: el cuidado de Dios por su herencia es incesante. Él no permite que venga a sus hijos ninguna aflicción que no sea la esencial para su bien presente y eterno. Él purificará su iglesia, así como Cristo purificó el templo durante su ministerio en la tierra. Todo lo que Él trae sobre su pueblo, y escuchemos bien, todo lo que Él trae sobre su pueblo en pruebas y tribulaciones, viene para que puedan obtener una piedad más profunda y una mayor fortaleza para llevar adelante los triunfos de la cruz. Y eso está en Hechos de los Apóstoles 418:3. Todas las pruebas y tribulaciones vienen para que podamos tener una piedad más profunda y una mayor fortaleza para llevar adelante los triunfos de la cruz. Todo lo que sufrimos, todo lo que enfrentamos es necesario. Otra cita aquí en Hechos de los Apóstoles, página 475, dice: sobre el fundamento que Cristo mismo había puesto, edificaron los apóstoles la iglesia de Dios. En las Escrituras se usa frecuentemente la figura de la erección de un templo para ilustrar la edificación de la iglesia. Zacarías se refiere a Cristo como el vástago que debe edificar el templo del Señor. Habla de los gentiles como ayudantes en la obra. Los que están lejos vendrán y edificarán en el templo del Señor. E Isaías declara: los hijos de los extraños edificarán tus muros. Zacarías 6:12, 15, Isaías 60:10, y eso están Hechos de los Apóstoles 475, párrafo 2. Vemos que aquí entonces torre y templo son palabras sinónimas, y el templo se usa también para ilustrar la edificación de la iglesia, del pueblo de Dios. Vamos a leer Isaías 5:1 y 2, dice: ahora cantaré a mi amado un cántico de mi amado tocante a su viña. Mi amado tiene una viña en un monte muy fértil, y la cercó y quitó sus piedras y plantó en ella una vid escogida y edificó una torre en medio de ella, y también hizo en ella un lagar. Miró que daría uvas y dio uvas silvestres. Esperaba que diera uvas, pero no, dio uvas silvestres. Vemos pueblo de Dios en la viña, y torre es el templo, o también en la iglesia. Miqueas 4:8 dice: y tú, oh torre del rebaño, la fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá, sí, el señorío primero. El reino vendrá a la hija de Jerusalén. Jerusalén aquí representa la iglesia adventista. Mateo 21:33
Oigan otra parábola. Había un padre de familia que plantó una viña, la cercó alrededor y cavó en ella un lagar y edificó una torre. Viña, pueblo de Dios, torre, su iglesia, su templo. Y la arrendó a unos labradores y se alejó y se fue a un país lejano. Se fue al cielo, 22 de octubre de 1844, al lugar santísimo. Ezequiel 26:4 dice, y destruirán los muros de Tiro. Tiro entonces aquí representa la Babilonia moderna. Y derribarán sus torres. Sus torres representan las iglesias protestantes caídas que son hijas de la Babilonia moderna, madre de las abominaciones y de las rameras de la tierra. También quitaré de ella su polvo y la pondré como la cima de una montaña. Tenemos aquí la palabra descomponer, que está relacionada con este verso anterior, de una palabra que su número es H2040, una raíz primitiva, derribar o en pedazos, romper, destruir, derribar, romper, destruir, derrocar, derribar, completamente. Nota. Entonces Dios derribará, destruirá, trastornará, derribará, etcétera, a Babilonia, que es la iglesia. Entonces Dios derribará a Babilonia, que es la iglesia. Dice el autor de este estudio, ¿cómo? ¿Babilonia es la iglesia? Así dice El conflicto de los siglos, página 664, párrafo 2. Con asombro oyen el testimonio de que Babilonia es la iglesia, caída a causa de sus errores y pecados, por haber rechazado la verdad que le fue enviada del cielo. Entonces, el espíritu de profecía, aquí más exactamente el conflicto de los siglos, en la página 664, párrafo 2, declara que Babilonia es la iglesia caída a causa de sus errores y pecados por haber rechazado la verdad que le fue enviada del cielo. Eso es lo que dice el testimonio de profecía, el espíritu de profecía. Y en el capítulo 17, los versos del 1 al 4 dice, en el capítulo 17 de Apocalipsis se anuncia la destrucción de todas las iglesias que se corrompen por la devoción idólatra al servicio del papado, las que han bebido del vino de la ira de su fornicación. Se cita Apocalipsis 17 del 1 al 4 y eso está en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, volumen 7, página 983. Jeremías 1:10 dice, mira, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y derribar, y destruir y derribar, para edificar y para plantar. Es que nosotros tenemos que colaborar con esta obra final de derribar a la Babilonia moderna y sus hijas, las iglesias protestantes caídas, pero no por nuestra propia mano, sino por la palabra de Dios. La palabra de Dios derribará todas sus falsas doctrinas. Y de la palabra de Dios debemos agarrarnos con las dos manos, y eso es lo que tenemos que predicar y eso es lo que tenemos que enseñar. Y así serán derribadas las falsas doctrinas de la Babilonia moderna y sus hijas.
Jeremías 8:7 dice: ¿en qué instante hablaré acerca de una nación y acerca de un reino para arrancar y para derribar y para destruir? Números 33:52 dice: entonces echaréis de delante de vosotros a todos los moradores de la tierra y destruiréis todas sus imágenes y destruiréis todas sus imágenes de fundición y derribaréis por completo todos sus lugares altos. ¿Con qué? ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Con qué vamos a ayudar en esta obra, en este trabajo del Señor? Por medio de su palabra. Destruiremos todas sus idolatrías, todas sus imágenes, todas sus doctrinas falsas. La destrucción de Tiro, como se describe en Ezequiel 26, es similar a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Jerusalén es un tipo de la iglesia, también es un tipo del mundo. Así que Jerusalén es un tipo de la iglesia ahora y también Jerusalén es un tipo del mundo. Dice acá el conflicto de los siglos, página 40, párrafo 1. La profecía del Salvador concerniente a la visitación de juicio sobre Jerusalén ha de tener otro cumplimiento, del cual esa terrible desolación no fue más que una débil sombra. Así que la profecía del Señor concerniente a la visitación de los juicios sobre Jerusalén iba a tener otro cumplimiento, del cual esa terrible desolación que ocurrió a Jerusalén no fue más que una débil sombra. Una débil sombra, o sea que el cumplimiento que va a tener ahora será muchísimo más terrible. En el destino de la ciudad escogida podemos contemplar la ruina de un mundo que ha rechazado la misericordia de Dios y pisoteado su ley. En el destino de la ciudad escogida podemos contemplar la ruina del mundo, que será el destino de la ciudad escogida es una débil sombra comparada con la ruina final del mundo. Que será del mundo que ha rechazado la misericordia de Dios y pisoteado su ley. Oscuros son los registros de la miseria humana que la tierra ha presenciado durante sus largos siglos de crimen. El corazón se enferma y la mente se desmaya en la contemplación. Terribles han sido los resultados de rechazar la autoridad del cielo. Pero una escena aún más oscura se presenta en las revelaciones del futuro. Los registros del pasado. Voy a volver a leer esta parte. El corazón se enferma y la mente se desmaya en la contemplación. Terribles han sido los resultados de rechazar la autoridad del cielo. Pero una escena aún más oscura se presenta en las revelaciones del futuro. Los registros del pasado, la larga procesión de tumultos, conflictos y revoluciones, la batalla del guerrero con ruido confuso y vestiduras ensangrentadas, Isaías 9:5, ¿qué son estos? En contraste con los terrores de ese día, cuando el Espíritu de Dios que refrena se retirará por completo de los malvados, para no contender más el estallido de la pasión humana y la ira satánica.
Entonces el mundo contemplará como nunca antes los resultados del gobierno de Satanás. Conflicto de los siglos 41. Cuando el Espíritu Santo se retire, entonces el mundo contemplará como nunca antes los resultados del gobierno de Satanás, a quien la mayoría eligió. Por tanto, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3:3. La venida de Cristo sorprenderá a los falsos maestros. Están diciendo paz y seguridad, como los sacerdotes y maestros antes de la caída de Babilonia. Los sacerdotes, los fariseos, los maestros, los rabinos antes de la caída de Babilonia estaban diciendo paz, paz y seguridad, cuando ya lo que venía era la destrucción de la ciudad elegida. Igualmente, ahora que viene la destrucción del mundo, de la cual la destrucción de Jerusalén es un pálido reflejo, muchos de los dirigentes de los diferentes cuerpos religiosos de hoy en día están diciendo lo mismo, paz y seguridad, como los sacerdotes y maestros antes de la caída de Jerusalén. Esperan que la iglesia disfrute de la gloria y la prosperidad terrenal. Ellos que lo que quieren paz, paz y seguridad, deseando que la iglesia disfrute de la gloria y la prosperidad terrenal, como los antiguos maestros y sacerdotes de Jerusalén. Los signos o las señales de los tiempos que ellos interpretan como un presagio de esto, los signos y las señales de los tiempos que ellos interpretan como un presagio de esto. Pero, ¿qué dice la palabra de la inspiración? Destrucción repentina vendrá sobre ellos. Primera Tesalonicenses 5:3. Así como vino la pandemia mundial, fue repentinamente, nadie se lo esperaba. Pero las cosas que vendrán son todavía mucho peor. Dice que la destrucción de Jerusalén es un pálido reflejo de la destrucción de este mundo. Destrucción repentina vendrá sobre ellos, primera de Tesalonicenses 5:3, sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, sobre todos los que hacen de este mundo su hogar. El día de Dios vendrá como un lazo, viene a ellos como un ladrón al acecho. El deseado de todas las gentes, página 589.3. Dice el profeta, ¿quién soportará el día de su venida? ¿Y quién estará de pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él purificará a los hijos de Leví, y los purificará como a oro y como a plata, para que ofrezcan a Jehová una ofrenda de justicia. Malaquías 3:2-3. Los que vivan sobre la tierra, cuando la intercesión de Dios cese en el santuario celestial, se presentarán ante los ojos de un Dios santo y sin mediador. Sus ropas deben estar sin mancha, sus caracteres deben ser purificados del pecado por la sangre rociada, por la gracia de Dios y su propio esfuerzo diligente. Deben ser vencedores en la batalla contra el mal, mientras el juicio investigador avanza en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario. Debe haber una obra especial de purificación, de eliminación del pecado ante el pueblo
de Dios sobre la tierra. Esta obra representa más claramente, esta obra está representada más claramente en los mensajes de Apocalipsis 14, los mensajes de los 3 ángeles, estas profecías y estos sufrimientos y estas pruebas y estos zarandeos que estamos enfrentando en estos momentos es lo que está haciendo Dios para purificar un pueblo que debe sostenerse sin mediador, delante de un Dios santo, porque el tiempo de gracia está por terminar. Como en el video anterior leímos una cita que nombra precisamente la situación de India, Rusia y China, que centralizan el poder y la economía, y que hombres adinerados compran todo lo que pueden a precios bajos para después venderlos a precios muy altos, y que esto trae carestía, hambre y guerra en el mundo, y que cuando esto suceda traerá una situación, un tiempo de angustia cual nunca lo hubo antes. Y cuando esto suceda, Miguel se levantará, y cuando Miguel se levanta se acaba el tiempo de gracia y se dispone a venir al mundo. Entonces, cuando se está cerrando el tiempo de gracia, cuando está a punto de acabarse el tiempo de gracia y quedarnos sin mediador, están sucediendo las cosas la situación que tenemos ahorita en el mundo, la liga de India, Rusia y China. Y entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo nosotros? Dios está permitiendo que vengan pruebas para que nos apuremos, para que nos preparemos, para que limpiarnos y purificarnos, para poder sostenernos en pie delante de un Dios santo, sin mediador, porque el Señor Jesucristo se levanta y sale del santuario y se acabó el tiempo de gracia. Estamos como casi a enfrentar ese momento. Cuando esta obra se haya completado, los seguidores de Cristo estarán listos para su aparición. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Jehová, como en los días antiguos y como en los años pasados. Malaquías 3:4. Entonces la iglesia que nuestro Señor en su venida ha de recibir para sí mismo será una iglesia gloriosa, que no tendrá mancha ni arruga ni cosa semejante. ¿Verdad que estoy leyendo esto y estoy transmitiendo este mensaje y se me abre más claro que todas las pruebas nos purifican para eso? Y entonces, cuando ya esto suceda, el Señor vendrá por su iglesia. Estaremos preparados para la venida del Señor Jesús, y Él vendrá entonces por su iglesia que no tendrá mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Efesios 5:27 dice: entonces ella mirará adelante como la mañana hermosa. Esta cita es del libro de Cantares. Será como la mañana, hermosa como la luna, clara como el sol y terrible como un ejército con banderas. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 477, 478. Cuando estemos así listos, cuando estemos así afianzados en la palabra de Dios, cuando hayamos soportado todas las pruebas, todas las traiciones, todas las oposiciones de los pecadores, todas las tribulaciones y los sufrimientos, y hayamos quedado limpios, sin mancha ni arruga, seremos esa iglesia hermosa como el alba, esclarecida como la mañana, hermosa como la luna, clara como el sol
y terrible, porque está con la palabra de Dios, terrible como un ejército con banderas. Las iglesias de nuestro tiempo buscan el engrandecimiento mundano y no están dispuestas a ver la luz de las profecías ni a recibir las evidencias de su cumplimiento que muestran que Cristo vendrá pronto. Como lo estaban los judíos en referencia a su primera aparición, buscaban el reino temporal y triunfante del Mesías en Jerusalén. Los cristianos profesos de nuestro tiempo esperan la prosperidad temporal de la iglesia, en la conversión del mundo y el disfrute del milenio temporal. Y así muchos están felices porque el enemigo les está dando prosperidad, les está dando dinero, les está dando propiedades y etcétera, etcétera, pero eso solamente son cosas temporales y están olvidando su preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para quedar firmes cuando estemos sin mediador delante de un Dios santo. Seguimos leyendo acá, Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, volumen 3, página 1136, y dice: con el corazón apesadumbrado, el visitante desde lejos contempló las ruinas de las defensas de su amado Jerusalén. Y no es así como los ángeles del cielo examinan la condición de la iglesia de Cristo. Al igual que los habitantes de Jerusalén, nos acostumbramos a los males existentes y, a menudo, estamos contentos sin hacer ningún esfuerzo por remediarlos. Pero, ¿cómo son considerados estos males por los seres divinamente iluminados? ¿No miran ellos, como Nehemías, con corazón apesadumbrado, los muros arruinados y las puertas quemadas a fuego? Seguimos leyendo acá. Esto es del deseado de todas las gentes. Y es la página 692, párrafo 2. Desde la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio en la destrucción de la ciudad impenitente. Él vio un símbolo de la destrucción final que vendrá sobre el mundo. Es que lo que sucedió, debemos estudiar lo que pasó en Jerusalén, porque eso es un símbolo de lo que va a suceder en este tiempo y además es un pálido reflejo. Lo que le va a ocurrir al mundo es todavía terrible. Debemos estar bajo las alas del Altísimo para cuando eso que ya empezó a suceder siga intensificándose. Ezequiel 26:4. Y destruirán los muros de Tiro. Tiro representa la Babilonia moderna. Y la Babilonia moderna tiene sus hijas, las iglesias protestantes, y derribarán sus torres, son sus iglesias protestantes, sus iglesias caídas. También quitaré de ella su polvo y la pondré como la cima de una peña. Pregunta: ¿fueron destruidos los muros de Jerusalén? ¿Se derrumbaron las torres? ¿Fue hecha como la punta de una roca? Torre, la palabra torre aquí en la concordancia Strong H4026, desde H1431, una torre por su tamaño o altura, por analogía, una tribuna, en sentido figurado, un lecho de flores piramidal, castillo, flor, púlpito, torre.
Nota, las palabras púlpito, tribuna implican que se está hablando de una iglesia. Además, la palabra torre es lo mismo que torre en Génesis 11:4. Y la palabra torre es la misma palabra hebrea magnífica en Daniel 8:11. Nota, la palabra, Daniel 8:11. Sí, se engrandeció hasta el príncipe de los cielos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Eso quién fue? Se engrandeció hasta el príncipe de los cielos. Aquí está hablando del papado, aquí está hablando de la Babilonia, que es el papado. Se engrandeció hasta el príncipe de los cielos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Es esta iglesia del papado, que pues estamos hablando que una iglesia representa a torre. Magnificado es una palabra de H1431, una raíz primitiva de torcer correctamente. Compárese con H1434, es decir, ser, hacer causativamente, grande, en varios sentidos, como en cuerpo, mente, estado u honor, también en orgullo. Avanzar, jactarse, criar, exceder. Bueno, y voy a leer solamente las resaltadas aquí. Elevar, magnificar y torre. Durante el reinado de Herodes, Jerusalén no solo había sido grandemente embellecida, sino que mediante la construcción de torres, murallas y fortalezas que se sumaban a la fortaleza natural de su situación, se había vuelto aparentemente inexpugnable. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 26. Cuando los estandartes idólatras de los romanos se establecieron en la Tierra Santa, que se extendía a algunos estadios fuera de las murallas de la ciudad, entonces los seguidores de Cristo encontrarían seguridad en la huida. Eso era lo que decía la profecía. Cuando vieran la ciudad rodeada por la abominación asoladora, entonces ellos debían huir. El Conflicto de los Siglos, página 26. Ezequiel 26, 8 y 9. A tus hijas matará a espada en el campo, y levantará contra ti un fuerte, y levantará contra ti un monte, y alzará contra ti pavés, y pondrá armas de guerra contra tus muros, y contra sus hachas derribará tus torres. Y tenemos acá, así está hablando, de que está hablando de tus hijas, dice, a tus hijas matará espada en el campo, y levantará contra ti un fuerte, y levantará contra ti un monte, y alzará contra ti pavés, y él pondrá armas de guerra contra tus muros, y con sus hachas derribará torres. Yo miro acá que está hablando de la Babilonia moderna. Sus torres son las iglesias protestantes caídas. Y tenemos una palabra aquí, H5550, participio activo femenino de H5549, pero usado pasivamente. Montículo militar, es decir, baluarte de sitiadores, banco, monte. O sea que son como ramplas de ciudades militarizadas. Una muralla de sitiadores implica
que se está realizando un asedio. Jerusalén fue sitiada tal como lo fue Babilonia antes. Note también que Ezequiel 26:9 declara que él pondrá maquinarias de guerra contra sus muros. Aquí está la definición de motores o maquinarias. En el idioma hebreo, motores de H4239, desde H4229, un golpe, es decir, un ariete, motores. O sea, una ciudad sitiada militarmente. Vamos a leer aquí del conflicto de los siglos, página 39:1. Recuerden que Jerusalén es un símbolo del mundo de la Babilonia moderna y que la destrucción de Jerusalén es un pálido reflejo de lo que será la destrucción total del mundo. Después de la destrucción del templo, toda la ciudad pronto cayó en manos de los romanos. Los líderes de los judíos abandonaron sus torres inexpugnables y Tito las encontró solitarias. Las miró con asombro y declaró que Dios las había entregado en su mano, porque ningún motor, por poderoso que fuera, podría haber prevalecido contra aquellas estupendas almenas. Tanto la ciudad como el templo fueron arrasados hasta sus cimientos, y el suelo sobre el que se había levantado la santa casa fue arado como un campo. Donde estaba el templo fue arado como un campo. ¿Cómo quedaron las Torres Gemelas? No quedó nada, eso fue arado como un campo. Y todavía falta el cumplimiento completo, porque dice que el mundo, la destrucción de Jerusalén es un pálido reflejo de la destrucción del mundo. Fue arada como un campo, Jeremías 26:18. En el asedio y en la matanza que siguió, pereció más de 1,000,000 del pueblo. Los sobrevivientes fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos, arrastrados a Roma para adornar el triunfo del conquistador, arrojados a las fieras de los anfiteatros o esparcidos como vagamundos sin hogar por toda la tierra. El conflicto de los siglos, 39:1. Dice como más de 1,000,000 del pueblo, más de 1,000,000 de personas, es como una ciudad grande. Totalmente, todos sus habitantes muertos. Ahora aquí tiene una palabra que es como carrera. Dice, para subvertir desde la fundación, para derrocar, para destruir, demoler, como para arrastrar una ciudad hasta los cimientos. Segundo, para borrar, para borrar. Vamos a leer una nota aquí. La declaración anterior nos dice que la ciudad y el templo fueron arrasados hasta que sus cimientos y el suelo sobre el cual se había levantado la santa casa fue arado como un campo. Todo esto está de acuerdo con Ezequiel 26:4. Eso es lo mismo que Ezequiel 26:4. ¿Qué dice de Tiro? También quitará su polvo de ella y la dejará como la cima de una roca. Aunque esto se hizo a Tiro, esta profecía tiene una aplicación secundaria a Jerusalén en su destrucción en el año 70 después de Cristo.
Esto no es un cumplimiento perfecto, porque Ezequiel 26, 14 y 21 dice: y te pondré como la cima de un peñasco. Serás lugar para tender las redes. No serás edificada más, porque yo Jehová he hablado, dice el Jehová el Señor. Te convertiré en terror y no serás más, aunque seas buscada, nunca más serás hallada, dice el Señor Dios. Esto no se puede decir de Jerusalén, porque está diciendo que nunca más será edificada, que nunca más será hallada. Entonces eso no se puede decir de la Jerusalén literal, ya que fue reconstruida después del año 70 después de Cristo. Y aquí está diciendo que no será jamás edificada ni será jamás hallada. Entonces no es de la Jerusalén literal, porque como vuelvo y repito, ella fue reconstruida después del año 70 después de Cristo. Pero se puede decir de la Babilonia moderna que cuando sea destruida no va a volver a ser edificada. Y la Babilonia moderna, entonces, como leímos en una cita, es la iglesia que está caída por sus pecados de haber rechazado la verdad que le fue enviada del cielo. La iglesia, entonces Ezequiel 26, 14 y 21 tendrá un cumplimiento perfecto cuando está Babilonia moderna, la iglesia caída por haber rechazado la verdad que le fue enviada del cielo, sea destruida para no ser edificada jamás. Eso no se puede aquí, ya. Dice acá Ezequiel 26:6, y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada y sabrán que yo soy el Señor. Porque recordemos que la Babilonia moderna tiene sus hijas, las iglesias protestantes caídas. Mateo 24, 38 al 42 dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca y no supo hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El Señor viene con poder y gran gloria. Entonces será su obra hacer una separación completa entre los justos y los malvados. Pero el aceite no puede entonces ser transferido a las vasijas de aquellos que no lo tienen. Entonces se cumplirán las palabras de Cristo. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos hombres estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Los justos y los malvados deben ser asociados en la obra de la vida, pero el Señor lee el carácter. Él discierne quiénes son hijos obedientes, que respetan y aman sus mandamientos. El espectador puede no percibir ninguna diferencia, pero hay uno que dijo que la cizaña no debería ser arrancada por manos humanas para que el trigo no fuera desarraigado también. Que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces el Señor envía a sus segadores para que recojan la cizaña y la aten en manojos para quemarla, mientras que el trigo se recoge en el granero celestial. El tiempo del juicio es un periodo muy solemne, cuando el Señor recoge a los suyos de entre la cizaña.
se separan los que han sido miembros de una misma familia. Se pone una marca sobre los justos. Míos serán, dice Jehová de los ejércitos, en aquel día cuando yo haga mis joyas y los perdonare, como el hombre perdona a su propio hijo que le sirve. Los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán a la compañía de los santos en la luz. Por las puertas entrarán en la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. El uno será tomado, su nombre estará en el libro de la vida, mientras que aquellos con quienes se asoció tendrán la marca de separación eterna de Dios. Testimonios para los ministros, página 234. Ezequiel 26:6 nos dice que las hijas de Tiro que están en el campo serán muertas a espada. Tiro representa la Babilonia moderna que tiene hijas. Estas hijas son las iglesias protestantes que han apostatado de la verdad de la Biblia y han estado siguiendo a Roma. Estas hijas se quedan en el campo después de la cosecha, que es el final del mundo, y reciben la marca de separación eterna de Dios. Apocalipsis 17:5. Y en su frente estaba escrito un nombre, misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, que son las que se quedan en este mundo para enfrentar la marca de la separación eterna de Dios. Ezequiel 26:7-8, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí traeré sobre Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes del norte, con caballos, carros, gente de a caballo, compañías y mucho pueblo. A tus hijas matará a espada en el campo y levantará contra ti un fuerte y levantará contra ti un monte, alzará contra ti el pavés. Ezequiel 21:22. A su diestra estaba la adivinación para Jerusalén, para poner capitanes, para abrir la boca en la matanza, para alzar la voz en júbilo, para poner arietes contra las puertas, para montar un monte y para construir un fuerte. Jeremías 6:6 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, cortad árboles y edificad un monte contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser visitada. Ella es toda opresión en medio de ella. Isaías 29:3-4. Y acamparé contra ti en derredor y te sitiaré con un monte y levantaré contra ti fortalezas y serás derribada y hablarás desde la tierra y tu habla será baja desde el polvo y tu voz será como la de uno que tiene un espíritu familiar desde la tierra y tu habla será susurros desde el polvo. Y Lucas 19:43 dice, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán con trincheras y te sitiarán y te pondrán cerco por todas partes y te derribarán a ti y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas 21:20. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su desolación está cerca. Cuando veamos esto, sabed que la destrucción del mundo está cerca, porque la destrucción de Jerusalén es un pálido reflejo de la destrucción del mundo. Y Ezequiel 26:12, y saquearán tu riqueza y saquearán tus mercaderías y derribarán tus muros y tus casas preciosas destruirán y tus piedras y tu madera y tu polvo pondrán en medio de las aguas. Mercaderías. Las mercaderías son también falsas doctrinas y que hacen mercaderías con el pueblo de Dios
etcétera. Eso lo hemos estudiado en otros estudios. Pondrán en medio de las aguas. Tenemos una cita acá. La cita es del conflicto de los siglos 33-34 que dice: la obstinación ciega de los líderes judíos y los crímenes detestables perpetuados dentro de la ciudad sitiada excitaron el horror y la indignación de los romanos. Tito finalmente decidió tomar el templo por asalto. Determinó, sin embargo, que si era posible debería salvarse de la destrucción. Pero sus órdenes fueron ignoradas. Después de que se hubo retirado a su tienda por la noche, los judíos, saliendo del templo, atacaron a los soldados que estaban afuera. En la lucha, un soldado arrojó una tea a través de una abertura en el pórtico e inmediatamente las cámaras revestidas de cedro alrededor de la casa santa se incendiaron. Tito corrió al lugar, seguido por sus generales y legionarios, y ordenó a los soldados que apagaran las llamas. Sus palabras no fueron escuchadas. En su furor, los soldados arrojaron tizones encendidos a las cámaras contiguas al templo y luego con sus espadas mataron en gran número a los que se habían refugiado allí. La sangre fluyó por los escalones del templo como agua. Miles y miles de judíos perecieron. Por encima del sonido de la batalla se escuchaban voces que gritaban: Icabod, la gloria se ha ido. La gloria se ha ido. A Tito le resultó imposible controlar la ira de los soldados. Entró con sus oficiales y examinó el interior del edificio sagrado. El esplendor lo llenó de asombro y como las llamas aún no habían penetrado en el lugar santo, hizo un último esfuerzo para salvarlo y saltando exhortó de nuevo a los soldados a detener el progreso de la conflagración. Liberal se esforzó por forzar la obediencia con su personal de oficina, pero incluso el respeto por el emperador dio paso a la furiosa animosidad contra los judíos, a la feroz excitación de la batalla y a la incansable esperanza de saqueo. Los soldados vieron todo a su alrededor resplandeciente de oro que brillaba deslumbrante a la luz salvaje de las llamas. Suponían que en el santuario se guardaban tesoros incalculables. Un soldado sin ser visto metió una antorcha encendida entre los goznes de la puerta. Todo el edificio ardió en un instante. El humo y el fuego cegadores obligaron a los oficiales a retirarse y el noble edificio quedó abandonado a su suerte. Conflicto de los siglos 36-37. Ezequiel, esto es lo mismo que Ezequiel 23:13. Y hará cesar el ruido de los cánticos y el sonido de tus arpas. No será más oído. Y en Isaías 24:1-11 dice: He aquí Jehová vacía la tierra y la asola y la trastorna y dispersa a sus moradores, y será como el pueblo, así como el sacerdote, como con el siervo, así con su amo, como con la criada, así con su señora, como con el comprador, así como su señora, como con el comprador, así con el vendedor,
como con el prestamista, así con el prestatario, como con el tomador de usura, así con el dador de usura para él. La tierra será enteramente arrasada y completamente saqueada, porque Jehová ha dicho esta palabra. La tierra se enluta y se desvanece, y el mundo languidece y se desvanece. Languidecen los antiguos pueblos de la tierra. También la tierra está profanada debajo de sus moradores, porque traspasaron las leyes, cambiaron el ordenamiento, quebrantaron el pacto sempiterno. Por tanto, la maldición devoró la tierra y sus moradores fueron desolados. Por tanto, los moradores de la tierra fueron quemados y quedaron pocos hombres. El mosto se enluta, la vid languidece, todos los alegres suspiran, cesó el júbilo de los panderos, cesó el estruendo de los que se regocijan, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con canción, la bebida fuerte será amarga para los que la beben. La ciudad de confusión está destrozada, toda casa está cerrada para que nadie pueda entrar. Hay clamor por vino en las calles, toda alegría se oscurece, la alegría de la tierra se ha ido. Esto es lo que le espera al mundo. Apocalipsis 18:22. Y voz de arpista y de músicos y de flautistas y trompetas no se oirá más en ti. Ningún artífice, sea cual fuere su oficio, se hallará más en ti, y sonido de piedra de molino no se oirá más en ti. Una pregunta: ¿qué representan el ruido de las canciones y el sonido de las arpas? Daniel 3:7. Entonces fueron reunidos los príncipes, los gobernantes, los capitanes, los jueces, los tesoreros, los consejeros, los alguaciles, todos los principales de las provincias, para la dedicación de la imagen que el rey Nabucodonosor había establecido, y se pararon delante de la imagen que Nabucodonosor había levantado. Entonces un heraldo gritó en alta voz: a vosotros os es mandado, oh pueblos, naciones y lenguas, que a la hora que oigáis el sonido de la corneta, flauta, arpa, saco, salterio, zampoña y toda clase de música, os caigáis postrados y adorad a la imagen de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y el que no se postre y adore será en la misma hora sea echado en medio de un horno de fuego ardiendo. Por tanto, cuando todo el pueblo oyó el sonido de la corneta, la flauta, el arpa, el salterio y toda clase de música, todo el pueblo, las naciones y las lenguas se postraron y adoraron la imagen de oro que Nabucodonosor el rey había establecido. Tiene que ver con la música y con la adoración de la imagen, el capítulo 3 de Daniel. Y recordemos que esto es símbolo esta imagen es símbolo de la ley dominical. Escucha las voces, marca los poderes que prevalecen en el mundo. ¿Hay alguna voz de oración? ¿Ves alguna señal de que Dios es reconocido? Hay sacerdotes, muchos de ellos, pero ellos pisotean la ley de Jehová. Sus vestiduras están manchadas con la sangre de las almas. Las multitudes están sacrificando a los demonios. Mira, tú que estás dudando entre la obediencia y la desobediencia, mire en su imaginación las grandes multitudes que adoran en el altar de Satanás. Escuche la música, el idioma llamado educación superior, pero ¿qué declara Dios?
que es el misterio de iniquidad. Y eso está en folletos de la hermana YPH 004-11-2. Así que esa música son sus doctrinas falsas, sus doctrinas de demonios. Está representado por eso que ellos llaman educación superior, pero que es el misterio de iniquidad. En el capítulo 17 de Apocalipsis se anuncia la destrucción de todas las iglesias que se corrompen por la devoción idólatra al servicio del papado, las que han bebido del vino de la ira de su fornicación. Eso está en Apocalipsis 17:1-4. Así se representa el poder papal con todo engaño de iniquidad por atracción exterior y ostentación lujosa. Engaña a todas las naciones, prometiéndoles, como lo hizo Satanás a nuestros primeros padres, todo bien a los que reciban su marca y todo mal a los que se opongan a sus falacias. El poder que tiene la corrupción interna más profunda hará la mayor exhibición y se vestirá con los signos de poder más elaborados. La Biblia declara claramente que esto cubre una maldad corrupta y engañosa. Sobre su frente estaba escrito un nombre, misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Y esta cita la encontramos en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, volumen 7, 983. Y para cerrar, tenemos una cita también en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, volumen 7, página 976. La prueba y la persecución vendrán a todos los que en obediencia a la palabra de Dios se nieguen a adorar este falso día de reposo. La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Al principio intenta la atracción, como el rey de Babilonia probó el poder de la música y el espectáculo exterior. Si estas atracciones inventadas por hombres inspirados por Satanás no lograron que los hombres adoraran la imagen, las hambrientas llamas del horno están listas para consumirlos. Así será ahora. El papado ha ejercido su poder para obligar a los hombres a obedecerla y seguirá haciéndolo. Necesitamos el mismo espíritu que manifestaron los siervos de Dios en el conflicto con el paganismo. También está en Señales de los Tiempos 6-5 de 1897. Entonces, así también hará lo mismo. Todas estas cosas sucederán. Necesitamos estar preparados y necesitamos necesitamos el mismo espíritu que manifestaron los siervos de Dios, el mismo espíritu que manifestaron los siervos de Dios en el conflicto contra el paganismo. Dios sea con nosotros, nos ayude a estar preparados y a estar firmes, a decir esta palabra y destruir toda idolatría, toda doctrina satánica y de demonios con esta palabra. En el nombre de Jesús les invito a tener una palabra de oración. Muchas gracias, Padre mío, por poder terminar este estudio. También esta serie de Juicios de Dios sobre ti está terminada. Se empezará otra. Por favor, quédate con nosotros. Asístenos para seguir, para que sigas usándonos en terminar amonestación final al mundo y que podamos agarrarnos firme de tu palabra para destruir todas los altares idolátricos de Babilonia. Son bendiciones que te rogamos, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de Jesús. Ayuda también a los que van a oír este video para que entiendan el mensaje y se preparen. Y que todo sea para la honra y gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.